Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por esta mañana. Gracias por la vida. Gracias por la abundancia. Gracias por la carencia. Gracias por los momentos de salud, gracias por los momentos de enfermedad. Gracias por los momentos de alegría y por los momentos de tristeza. Gracias por los momentos de seguridad y por los momentos de una angustia incierta. Porque, al fin de cuentas, todo lo que nos pasa es para el bien de los que aman a Dios. Por eso enséñanos, Señor, a de verdad recibir así las cosas. Como decía Job, si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque solo tú sabes lo que verdaderamente tejes en nuestra vida cuando aparentemente nosotros no podemos continuar más o no sabemos qué hacer. Tu presencia está ahí. Por ello te alabo y te bendigo, Señor, y danos la fe y la fuerza de confiar auténtica y verdaderamente en ti, de depender 100% de ti, haciendo todo el esfuerzo como si dependiera de nosotros, pero confiando y dependiendo de ti siempre, Señor. Nunca permitas que nos permitamos o que nos sintamos seguros de las cosas que decimos tener, del trabajo, del dinero, de la salud, de la juventud. Todo es tuyo, Señor, y un día se va. Pero tú jamás te vas. Por ello te alabo y te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar. Numeral 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Aquí está lo que les dije que más adelante íbamos a profundizar. La infalibilidad del Papa solamente y únicamente aplica durante un acto definitivo de la doctrina en cuestiones de fe y moral. Eso significa que si el Papa va en el avión y lo están entrevistando, no aplica. Eso significa que si el Papa está dando se me escapa cómo se llama la de los miércoles, todos los miércoles, la audiencia papal y dice algo ahí, no, se puede equivocar ahí. O si va en el avión se puede equivocar. O si le hacen una entrevista se puede equivocar. O si comenta sobre política, sobre salud, otro tipo de cosas se puede equivocar. Pero cuando es en fe y moral como una verdad definitiva, o sea, un dogma, o sea, una ley canónica o cosas así, una postura oficial de la iglesia, ahí no se puede equivocar. Pero los hermanos no católicos que no entienden ni saben cómo funciona esta infalibilidad, después vienen y nos andan diciendo que creemos que el Papa es un Dios y que no comete pecados. Es muy diferente a ser infalible a cometer pecados o equivocarse. Esto solamente aplica en un acto definitivo de la doctrina en cuestiones de fe y moral. Un ejemplo, y lo digo porque acá ya pasó. Cuando el Papa Francisco dijo que era una obligación moral ponernos la inyección para lo del COVID, ahí se equivocó el Papa. Se equivocó y no pasa nada, cometió un error. Él es humano y él tiene su entendimiento o su gusto de medicina y se equivocó. ¿Por qué digo eso tan seguro y tan claro? Porque la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Moral, que son prácticamente los que tomaron el lugar de los inquisidores, de una manera más, digamos, evolucionada, ellos se encargan de custodiar que todo libro de católico que salga, todo escritura católica, ellos, por decirlo así, la estudian y se aseguran que sea oficialmente católica y le ponen su sello, si no, no lleva el sello católico. Entonces, ellos escribieron esta carta donde dice que nadie puede ser moralmente obligado a ponerse la vacuna si no la desea, pero ese tiene que buscar otros medios de protección
como máscara, como distancia social, como alternativas de medicina, pero buscar una manera de protegerse para proteger a los demás, pero nadie debe de ser obligado a nada. Eso dice la postura oficial de la Iglesia Católica sobre el COVID o la vacuna. Entonces el Papa viene y dice que es una obligación moral. No, no lo es, se equivocó. No pasa nada. Ahí no tiene nada que ver con la infabilidad. Entonces ese es un ejemplo, por decirlo así. O si dice alguna otra cosa, por ejemplo, cuando escribió la carta de Fratelli Tutti, o la carta apostólica de Fratelli Tutti, habla de un cuerpo universal, de un gobierno universal, de una moneda universal. No, ahí no aplica. Se equivocó. Eh, el nuevo orden mundial es lo que está buscando. Y yo no estoy diciendo que el Papa está buscando eso. Solamente que el presentar ese concepto sería muy bonito si todos fuéramos católicos, si fuera un solo mundo y un solo planeta. Sería muy hermoso. Pero de ahí a un solo gobierno, una sola lengua y un solo moneda, sabiendo las ideas que lleva el nuevo orden mundial, pues es peligroso. Entonces, pero no pasa nada. Ese es su razonamiento. Leemos toda la carta, cada quien quizá lo puede entender diferente. Ese fue el concepto que yo recibí y definitivamente no es de mis cartas favoritas. Pero, pero bueno, a lo que voy es de que no pasa nada. Donde él no se puede equivocar es sobre un acto definitivo de la doctrina en cuestiones de fe y moral. Punto. Ahí nunca se puede equivocar el Papa Francisco, o ningún otro papa, y no por ellos, sino por esa promesa que Cristo dio a la iglesia que iba a permanecer hasta el final de los tiempos. Entonces, cuando hay predicadores católicos diciendo que la iglesia se está rupturando y que todo el sínodo sinodal y el papa dice eso, el papa dice otro, no pasa nada. No es que no sea malo, simple y sencillamente esas cosas no van a destruir la iglesia. Jesús nunca lo va a permitir. Solo va a suceder lo que Él necesita que suceda. Pero la infalibilidad del Papa permanece. Que se equivoque en otras cosas, que no lidere bien, que haga cosas que no nos agraden es otra cosa. Pero de ahí a que el Papa se mantenga infiel a la doctrina o a Jesucristo no puede pasar. Se puede equivocar como humano, pero no se puede equivocar en fe y moral. Y nunca va a cambiar la doctrina de la iglesia. Esa es una promesa que Cristo nos dejó. No es como los protestantes que hoy creen una cosa y mañana otra. Así no funciona la iglesia católica. La infalibilidad prometida a la iglesia reside también en el cuerpo episcopal, en este caso, si lo ponemos al presente, en la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Moral. Cuando ejerce el magisterio supremo como el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico, cuando la iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe de aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones como con la obediencia de la fe. Esta infidelidad abarca todo el depósito de la revelación divina. O sea que si saca la iglesia, saca un concilio y de ese concilio el resultado es un dogma, nosotros podemos ciegamente creerlo, no hay ningún problema, por la promesa que tenemos de Cristo. Obviamente esto causa risa a un hermano no católico, pero bueno, por eso se fueron, porque en primer lugar ni siquiera creen en las palabras de Jesucristo, no creen en la iglesia, no creen en la doctrina de Cristo, no creen en el depósito de fe. Entonces pues es normal que se rían, no saben lo que dicen ni lo que hacen. Numeral 892. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia. Aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinado una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia y religiosa, que, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Mis hermanos, ténganle cuidado a esos católicos que solamente se la pasan hablando mal del Papa, que solamente se la pasan criticando todo lo que el Papa dice o hace. Yo voy a decir un punto personal.
Esto es personal, abro un paréntesis. Yo sí estoy de acuerdo que el Papa Francisco ha sido muy controversial. Habla muy, muy vagamente. Yo soy uno de los católicos que tiene mucho cuidado lo que le lea al Papa Francisco. Lo que él diga, lo verifico con lo que dice la Iglesia Católica. Pero de ahí a decir que el Papa Francisco es un mal papa en el sentido de que va a cambiar la doctrina, o que es el anticristo, o que el papa no es el papa, Dios me libre, jamás, jamás. Él es el Papa Francisco, me someto a la obediencia de la iglesia, de la fe al Papa Francisco, le soy fiel al Papa Francisco, pero no le soy idólatra. Una cosa es ser obedientes en este caso al Papa Francisco en su manera de comentar, en su manera de hablar y creer todo lo que él dice ciegamente. Y otra cosa es ser crítico, conocer la doctrina, escuchar lo que dice y ver qué concuerda y qué no concuerda. El estar abogando por derechos civiles a los homosexuales no es algo que debe de hacer la Iglesia Católica, ni mucho menos. Nosotros no debemos de abogar por ningún tipo de derecho, ya sean legislativos o ya sean literales, ¿no? Están en pecado mortal. Cuando al Papa Francisco le preguntaron qué piensas de los homosexuales y él dijo, ¿yo quién soy para juzgar? No, así no es la respuesta de un líder de la Iglesia Católica. La respuesta debe de ser firme. No es lo que yo pienso, es lo que Dios manda. Y ser homosexual es un pecado muy abominable. Punto. Si quiere aumentar para la inclusividad, pero la iglesia los recibe con un corazón abierto, con unos brazos abiertos y un corazón amoroso, para guiarlos hacia una vida según la voluntad de Cristo. Punto. Pero ¿quién soy yo para juzgar? O sea, no, esa no es respuesta de un líder. O buscar un gobierno universal, una moneda universal, eso no es respuesta de un líder. No es lo que la iglesia nos ha mandado. Pero bueno, esas son cosas personales de él. Se respetan, se escuchan, entre muchos otros comentarios. Pero de ahí a que no es el Papa o que no es fiel Papa a la doctrina, él nunca ha cometido una herejía. Nunca ha cometido una herejía y nunca nos ha mandado a cometer una herejía. Es muy distinto a nomás vivírmela criticando todo lo que hace, porque hay canales como el de Luis Román, ¿cómo se llama? Vive tu fe, o el de Rafael Díaz, que todo lo que hace se lo condenan y critican duramente, a veces hasta fuera de contexto. Tampoco. Cuidado con esos canales, mucho cuidado. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor. Yo aquí termino porque quería quedarme solamente con la infalibilidad del Papa. Mañana continuamos con la misión de santificar, la misión de gobernar, entre otros puntos. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.